Buenos días a todos. Bueno, escúchenme. Esto es una exposición, ¿sí? No es una clase, no es una evaluación, así que estén tranquilos, traten de explicarse lo más natural posible. Bueno, ustedes ya saben que esto no tiene sentido estudiarse de memoria, sino que hacer un esfuerzo por comprender, porque realmente así lo van a poder incorporar de una manera más efectiva. Y segundo, que también la otra persona, quienes los escuchan, van a poder comprender mejor que es como si estuvieran recitando, ¿sí? Pero bueno, ustedes pueden tener todo el material de apoyo que quieran ahí para explicar su tema. Entonces les decía que esta exposición tiene que ver con explicar un tema, algo muy sencillo, que es cómo funciona un algoritmo de clasificación, que nosotros, por experiencia de otros años, decidimos usar esta técnica de aula invertida porque vemos que tiene otros resultados para la comprensión de este tema, sobre todo porque estas cuestiones de algoritmia son abstractos, no son, entre comillas, muy cercanos a nuestra ciencia, aunque si uno se pone a pensarlo, sí, lo usamos muchísimas veces en nuestro trabajo, pero bueno, por ahí no estamos muy familiarizados con estos algoritmos en particular que tienen que ver con clasificación de datos. Algunos clasificación de datos en general y otros clasificación de datos eh, de imágenes satelitales, ¿sí? Pero en el marco general siguen siendo clasificación de datos, o sea que se pueden aplicar también a otros datos. Así que nada, eso. Y yo lo que pretendo es que se tomen el tiempo que consideren necesario para explicar su tema, obviamente que se presenten primero, y luego lo que hacemos es una pregunta, una consulta ahí a los compañeros sobre si entendieron o no y cómo lo entendieron, ¿sí? Esto suele ser más divertido si hay más personas, obviamente, pero como somos tres acá, o sea, a menos de que la tomemos como alumna Steffi también, serían cuatro. Sí, no hay problema. Entonces es un poco más restringido, pero es un fin más pedagógico que evaluativo, a eso es a lo que me refiero, ¿sí? No pasa nada si no les salen como ustedes habían pensado la exposición. Quédense tranquilos. Prefiero que estén relajados, y yo estoy seguro que de esa manera va a fluir mejor la explicación. Bueno, ¿algún voluntario que quiera comenzar? Yo puedo empezar. Bueno, Celeste, adelante. Comparto pantalla Sí, por favor. y me avisan si la ven. Bueno, ¿Se ve mi pantalla? todavía no. Ahora sí. Ok, voy a poner esto en presentación. Exacto. Bueno, yo soy Retamuso Celeste. No sé si tengo que decir que soy del tercer año de geografía, del profesorado de geografía. De los métodos de clasificación de imágenes satelitales, el algoritmo que a mí me tocó fue Random Forest. Para empezar, una definición de qué es un algoritmo. Según matemáticas y estadísticas, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo tareas o solucionar un problema. Básicamente es un conjunto de instrucciones que permite llegar a un fin objetivo. Eso es un algoritmo. ¿Qué es y cómo funciona el algoritmo Random Forest? Básicamente es un método en el que se generan árboles de decisión a partir de
conjuntos o muestras de datos para clasificar un objeto en función de atributos o variables. Se obtienen predicciones de cada uno de los árboles y se elige la clasificación que más se repite. En un problema de clasificación, cada árbol vota y se elige la clase más popular como resultado final. Acá tenemos un ejemplo de lo que es cómo se ve el algoritmo Random Forest. Cada uno de estos es un árbol de decisión. Entonces, se toma un conjunto de datos inicial, el dataset, y luego ese conjunto de datos que se obtienen aleatoriamente, 100 datos más o menos, se lo subdivide en subconjuntos que luego estos se van separando en separaciones binarias según las variables o atributos que tome cada uno de los árboles. En este ejemplo podemos ver que el árbol número 1 clasifica el conjunto de datos como clase C, el segundo árbol como clase D, el tercer árbol como clase B y el cuarto árbol como clase C. Entonces, la clasificación que más se repite es la clase C y por lo tanto es la clasificación que es tomada al final. Características de Random Forest. Por ejemplo, Random Forest significa árboles aleatorios. Hay otro algoritmo que se llama árboles de decisión, que es básicamente lo mismo que Random Forest, solo que es solamente un árbol de decisión. El Random Forest, hacer un conjunto de árboles de decisión, es mucho más preciso porque los conjuntos de datos son sometidos a muchas más observaciones. Por lo tanto, es muy eficiente con grandes bases de datos. Tiene una gran capacidad de generalización y es un clasificador muy certero. También maneja muchas variables de entrada y es eficaz para estimar datos perdidos y mantener la exactitud de la clasificación. Aunque también es un poco difícil interpretar los resultados. Casi se me olvida. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado. Cuanto más árboles tenga el Random Forest, más preciso va a ser la clasificación. Básicamente se lo puede entender como una democracia. El conjunto de datos se lo somete a muchas decisiones de lo que podrían ser los datos, y el que más votos tenga es el ganador. Sí. Bien. Este es un algoritmo que lo incorporamos este año, porque no lo veníamos trabajando antes, ¿sí? Así que también es un poco nuevo lo que estamos aprendiendo sobre él. Así que, bueno, yo veo acá dos caras nomás para preguntar. A ver, ¿se entendió, Lucas? Diana. Sí, digamos, estuvo entendible lo que dijo la compañera. Básicamente es como que se va ¿Qué filtrando entendiste? varias veces la información que se va a tomar, digamos. En este caso serían los píxeles, que digamos es como un árbol, digamos, Yo entendí como básicamente. que el píxel está sometido a, por ejemplo, en la imagen, a 4 árboles que son como las categorías en las que puede entrar. Y cuando dependiendo de lo que elija el árbol, va a ser qué categoría va a corresponder. En ese caso creo que la C, porque dos árboles eligieron la misma categoría. Bien.
¿Entendieron esa diferencia entre árbol y bosque? Bosque sería el conjunto, digamos, y árboles, digamos, cada... ah, Sí, árboles de decisión se llama árbol porque tiene un proceso de decisión binario, por eso es árbol. En cambio, el conjunto de árboles viene a ser el forest. Como ujú. tiene varios árboles para tomar la decisión, por eso se llama random forest. ¿Sí? Eh, de allí la diferencia, porque es como que son parientes, digamos, los métodos, pero random forest, al trabajar con más árboles, en teoría, por lo que explicó la compañera y por lo que habíamos leído en teoría, es un poco más robusto porque imagínense que si yo tengo que someter un píxel a un proceso de decisión, tengo más probabilidades de equivocarme a que lo someta a 5 procesos de decisión. Sí, porque en esos 5 se supone que puedo recoger la variabilidad, que puedo recoger algún error, pero igual me quedaría con el más frecuente. ¿Sí? En teoría es un sistema más robusto en ese sentido. Eh, Nosotros en la práctica también lo hemos notado. La asignación de píxeles generalmente es mucho eh, más correcta, ¿sí? En base a la interpretación que uno hace de la imagen, que con los otros métodos. Más que con el supervisado, con el no supervisado, y con respecto a los otros supervisados, los tradicionales, también es como que tiene un poco de ventaja, ¿sí? Celeste, por ahí cuando daba la definición de algoritmo nomás, como es una definición, sí te iba a decir que por ahí consignes la fuente. ¿De dónde habías sacado esa definición? En realidad no la escribí textualmente, pero busqué la palabra en el diccionario y redacté una respuesta un poco parafraseada. Propia. Bien, Ujú. entiendo. Sí, algoritmia proviene de la matemática, pero también se usa muchísimo en informática, en todo lo que es el área de la computación. Eh, de hecho, el algoritmo cuando ustedes lo ejecutan es un algoritmo informático, como decía la compañera, es un conjunto de pasos, de instrucciones que tienen un objetivo, entonces se ejecutan de principio a fin porque tienen un sentido, yo no me puedo ir para cualquier lado, ¿sí? Tiene un principio y tiene un final y se espera un resultado, normalmente para solucionar un problema. El problema en este caso sería clasificar una imagen, ¿sí? Entonces una vez que aplico el algoritmo, el resultado es la imagen clasificada. Bueno, ahora vamos a ver qué otras definiciones de algoritmo por ahí tienen. ¿Alguna duda, alguna consulta que le quieran hacer a Celeste? De mi parte, no. Bueno. ¿Te gusta la docencia, Celeste? Me pone nerviosa, pero pienso que cuanto más práctica tenga, mejor. Pero sí. Sí, es verdad. Siempre y cuando yo Eh, maneje bien los temas, no habrá problema. claro, sí, Esta seguramente. presentación me ponía nerviosa porque apenas yo entiendo el algoritmo y también no poder explicarlo. Si yo no lo entiendo, no lo voy a poder explicar. Claro, sí. Sí, por eso hacemos, como les dije, estas clases invertidas. ¿Saben por qué? Porque si nosotros le damos la definición así, como habíamos hecho anteriormente con los algoritmos, ustedes cuando están escuchando la clase me dicen, sí, 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 pueden ver la imagen, cómo trabaja, pero no es lo mismo la comprensión si ustedes se ponen a investigar sobre el algoritmo. Eso ya lo hemos comprobado nosotros con años anteriores. Por eso hacemos este ejercicio de aula invertida.
te tocó un algoritmo que es bastante abstracto. Bueno, la mayoría son abstractos, ¿no es cierto? Pero confiamos de que hay un aprendizaje diferente abordando el tema de esta forma. Bien, si no hay más dudas o consultas, Steffi, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Vos habías trabajado este tema también, ¿no? Sí, 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 no, por mi parte no, la verdad que se entendió bien a Celeste. Lo que sí, lo que quería decir que, lo mismo que estaba diciendo usted, profe, que está bueno que ellos vayan viendo, investigando sobre los algoritmos, porque mediante la búsqueda por internet o otras bibliografías, se van dando cuenta que, por ejemplo, sensores remotos va a trabajar con otras ciencias también, como por ejemplo informática, matemática, estadística, que no es solamente, que no se basa solamente en la imagen satelital y en el QGIS, sino que va abarcando otros campos también. Exacto. Sí, por suerte estas disciplinas o áreas de la ciencia son interdisciplinares. Eh, yo sé que en la carrera ustedes los forman como geógrafos, eso está bien, pero también hay que darse cuenta de que el mundo no solamente gira en torno a la geografía. Sería muy tonto pensar de esa forma, ¿sí? En la vida real hay que interactuar con otras personas, con otros profesionales que también saben mucho, así que está bueno trabajar en equipo de manera interdisciplinaria y siempre respetando las capacidades y las competencias de cada uno, se puede, hacer un desarrollo profesional armónico, ¿sí? No, acá te das cuenta de que en realidad necesitas de conocimientos de otras áreas en las que, bueno, por ahí en geografía no somos muy fuertes, que es la matemática, la estadística y la informática. Así que bueno, ánimo con eso. Bien, seguimos con Lucas o Eliana. Ahí expongo yo, profe. Bueno, vamos. Presento en la pantalla. Sí, por favor. Y no sé cuándo se ve. Ahí se está empezando a ver. Bueno. Ahora sí. Sí, ahora se sí. ve. ¿Ven ahí? Sí, sí, se ve. Ah, bueno. Bueno, a mí me tocó el algoritmo paralelepípedo, que es un método supervisado de la clasificación de imágenes satelitales. Me llamo Eliana Celeste González y estoy en el tercer año de la licenciatura en Geografía. Para empezar, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones simples a través del cual podemos hallar la solución a un problema. Nos permiten ejecutar una acción o resolver un problema mediante una serie de instrucciones definidas, ordenadas y finitas. Un paralelepípedo es un cuerpo geométrico que está formado por 6 caras y todas sus caras son paralelogramos y sus caras son opuestas y paralelas entre sí. Eso para tener una idea más o menos. El método del paralelepípedo, primero, el usuario crea las áreas de dominio para cada categoría y después, cuando ejecutamos el algoritmo, se definen una serie de rectángulos hiperparalelepípedos que delimitan las fronteras para cada clase. Esta definición tiene que tener en cuenta los valores máximos y mínimos de reflectividad para cada una de las bandas y el píxel va a ser asignado a la clase, por ejemplo, a las categorías, si tiene una menor distancia al centro de clase. Esta distancia de la que les estoy hablando
se fija por el usuario, aunque a veces se puede usar la desviación típica o la desviación media y algún múltiplo de esa desviación. A ver, por ejemplo, ahí no se ve. ¿Se ve mi mouse? Sí, se ve, Eli. Gracias. Nosotros acá tenemos establecidas 3 paralelepípedos que se corresponden con las categorías y, por ejemplo, este píxel que está suelto, dependiendo de la menor distancia, que en este caso va a ser la primera, que es la verde, el píxel, como no está clasificado, no está asignado a ninguna categoría, se iría al paralelepípedo verde para que esté clasificado, digamos. Hay problemas que surgen al utilizar este método, ya que, por ejemplo, el solapamiento entre los paralelepípedos puede hacer que los píxeles estén en zonas comunes a 2 o más categorías. Y se tiene que tener en cuenta el orden en que hacemos la asignación, porque no tenemos en cuenta otros criterios, va a estar incluida la primera categoría que cumpla los requisitos. Por ejemplo, como en el error que pasó el otro día en la clase, que si no me equivoco, bueno, yo lo tomé así, ¿no? La compañera, la profesora que estaba explicando un proceso, iba clasificando las categorías y al ir combinando, por ejemplo, área urbana con cuerpos de agua y no solamente hacer solamente área urbana, al tomar una y una se pudo haber confundido y por eso no salió bien después cuando ejecutamos el algoritmo. Y otro problema puede ser que los píxeles queden sin clasificar y habría que, para que se solucione eso, hay que manipular el rango de dispersión y hay que tener un equilibrio para que los píxeles no se vuelvan a solapar. Y también hay que tener en cuenta que hay que volver a repasar las categorías porque si no pueden estar mal definidas. Y bueno, eso es todo. Ahí nomás déjalo porque por ahí te hacen alguna pregunta de tu presentación, ¿sí? Bueno. Bueno. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Yo creo que El que sí. me dice sí, lo agarro. Ahí está. Con... Celeste, a ver, ¿qué entendiste vos? ¿Cómo trabaja? Bueno, lo que entendí es que para clasificar los píxeles se utilizan paralelepípedos, que son rectángulos, y para eso se toman en cuenta los mínimos y los máximos de reflectividad, y aquellos píxeles que no estén comprendidos en alguno de los rectángulos se clasifican en el rectángulo que tenga más cerca. Eso iba a preguntar, ¿cómo hace la asignación de píxeles al paralelepípedo? Ahí eso, profe, la verdad que no tengo muy en claro. Vos lo Porque dijiste, trabaja con una distancia al centro de la figura. sí, o sea, lo que quería decir que, por ejemplo, me confunde a mí sobre ese tema, es que no sé si lo interpreté mal o qué, pero dice en una parte que es un algoritmo muy fácil de utilizar porque no requiere cálculos aritméticos, pero anteriormente me estaba diciendo que necesito tener la distancia mínima. Todos trabajan con algún proceso. Normalmente son distancias en el plano de los números, en el plano matemático. No estamos hablando de distancias geográficas, ¿sí? Pero normalmente todos, acuérdense que estos son algoritmos supervisados, entonces se trabaja con una muestra. Profe, Entonces, ¿cómo trabaja el algoritmo?
¿sí? Yo lo que entendí es que utilizan un punto de acumulación, en el sentido, está un punto que fijan como centro y en el cual se aglomeran el resto de los puntos. Utilizan un punto en el cual ese punto tiene otro punto más cerca, esa es la distancia mínima. Y en base a eso utilizan ese punto como acumulación, donde se aglomeran esos puntos y luego cuando están por fuera del paralelepípedo utilizan como punto de acumulación ya el grupo en sí, o sea, cada paralelepípedo. Y ahí va a Sí, una pertenecer un cosa grupo que a otro. no aclaré es que, por ejemplo, si tienen Sí, mucha distancia entre los paralelepípedos, queda sin asignar. sí, Pero eso es como cuando se tienen vio en el mucha distancia. ejemplo de Sí, ese píxel que quedaba sin asignar. Sí, todos los algoritmos, gente, para hacer la asignación, acuérdense, es una asignación. Es decir, yo tomo muestras y le digo al algoritmo, mira, a mí me parece que esto es agua, a mí me parece que esto es suelo desnudo y esto me parece que es cultivo. Entonces, el algoritmo que sea, lo que hace es buscar una similitud entre las muestras, ¿sí? Y el resto de los píxeles. O sea que en algún momento hace algún proceso de cálculo de distancia, de algún tipo de similitud, de probabilidad, de lo que fuese, para hacer esa asignación. Todos los algoritmos en general trabajan así. Todos los que son de procesamiento de datos, obviamente, estamos hablando de eso, ¿sí? Entonces, este no es la excepción. También trabaja con una distancia para saber a dónde asignar los píxeles. La diferencia con otros algoritmos por ahí es que este define áreas a partir de esa figura donde hace la asignación final de los píxeles. El problema es que si vos tenés muy dispersos los datos y las figuras no cubren a todos los píxeles, te van a quedar píxeles sin asignar. Y eso no se ensaga, pero en algunos otros software a veces te da la opción de hacer una asignación forzada de los píxeles. ¿Eso qué quiere decir? Que, como dijo la compañera, a veces quedan algunos píxeles sin asignar. Es decir, el resultado de tu clasificación va a ser la categoría 1, de la 2, la 3, la 4, sucesivamente hasta todas las que vos hayas definido, y al final va a haber otra no asignadas. ¿Eso está bueno o está malo? Bueno, podríamos decir que no está mal, porque los píxeles que están clasificados están bien clasificados. Digamos, es preferible que te queden píxeles sin asignar a píxeles mal asignados. Ya van a ver luego en la fase de validación, eso es importante. Claro, nosotros lo que buscamos es que estén asignados la mayoría de los píxeles de la imagen. Entonces, si tenemos muchos píxeles sin asignar, tal vez nuestras muestras no son buenas o hay algún problema. Entonces, podríamos volver a correr el algoritmo y en todo caso probar con una asignación forzada a ver si el resultado es consistente o no. ¿Sí? Pero en este caso tenés esa opción de que te pueden quedar píxeles sin asignar. Bien. Bien, Eliana. Bien. ¿Alguna duda o consulta más sobre este algoritmo? No. No. Bien, seguimos entonces con Lucas. Profe, disculpe, me mandó un mensaje Agustín y me dijo que dentro de un rato se conecta, que estaba teniendo Bueno, unos problemitas, por eso nos conectamos temprano, como dijo Lucas. bueno. Está bien. Lucas, como es caballero, primero dejó que pasen las damas, pero ya es tu tiempo, Lucas.
Ahí envié al grupo la presentación. Sí, ahí estoy descargando. Perfecto. Ahí está Profe, Agustín. ¿estas Sí. presentaciones las tenemos que entregar? Yo sí, suelo compartirlas porque así el resto de los compañeros puede estudiar también con esta presentación. Lo que voy a hacer es habilitar una carpeta que le voy a llamar algoritmos y ahí pueden subir su presentación. ¿Sí? No me di cuenta que en mi presentación no le puse nombre. Bueno, Avísenme si se ve. se Sí, ve yo veo. perfecto. Bueno, ISOData es un método de clasificación no supervisada. Lucas, Sí, yo te conozco, pero siempre que vas a exponer conviene que te presentes. ah, bueno, mi nombre es Lucas Lukasevich, soy el profesor de geografía Mucho y gusto. vengo a presentar el tema ISOData. Muy bien. Bueno, ISOData es un algoritmo que es un método de clasificación no supervisada. Viene del acrónimo Interactive Self-Organization Data Analytic Technique y sí, mi Lo inglés, de ay y hurra, no, pero yo no sabía que el ay, hurra, eso era claro, eso yo estoy investigando y para que sea pronunciable el acrónimo le pusieron la, I la, para que ah, solamente para poder pronunciarlo. Eh, está bien. yo a lo primero creía yo imaginaba ISO y data, bueno, ISO igual data, pero después me encontré con otra cosa. Eh, Básicamente es una técnica interactiva de análisis de datos autoorganizados. Para que esto se pueda autoorganizar necesita de algoritmos. Y bueno, la definición de algoritmo yo lo saqué de un diccionario de Oxford, que era un conjunto de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar una solución de un tipo de problemas. En base a eso, es como, el, como es se basa con algoritmos, no es necesario saber una cantidad de clústeres. eh, Divide los clústeres, digamos, conjunto de píxeles y los fusiona de acuerdo al algoritmo. Luego, el usuario va organizando, es decir, de dónde hasta dónde va a ir el umbral de los parámetros. Por ejemplo, de 0 a 100, tanto de 100 a 200. Digamos, el usuario es quien va dando la clasificación, los parámetros de clasificación. Y bueno, y la computadora por medio del algoritmo eh, va realizando cuáles son los umbrales que tiene. Así como ventaja, tiene desventajas también. Las ventajas que no se necesita saber tanta información de antemano sobre los datos. Y bueno, como no requiere tener tanto conocimiento de cálculo, por lo que al usuario se le hace más fácil. Es considerado un método eficaz para identificar agrupaciones. Por ejemplo, cuando ayer, en la clase pasada, cuando se utilizó el método para el paralelepípedo, se vio que se confundió las ciudades con el agua. Y digamos que este método hace que sea más sencillo poder dividir los clústeres. El inconveniente que puede llevar mucho tiempo y lleva mucho tiempo si los datos no están dentro de la estructura
Y el algoritmo también puede salirse de control y confundiéndose en una sola clase, como sucedió que se confundió el agua con la ciudad. Ese es uno de los inconvenientes. Bueno, siguiente. Bueno, ¿cómo funciona? Utiliza básicamente unos conglomerados. O sea, estos van aleatoriamente y los píxeles se asignan según el método de menor distancia. Cuando hoy lo que dije lo relacioné con el tema anterior, que van a tener un punto de acumulación que van a estar, cuál sobre ese dato van a estar más cerca con respecto, los otros datos van a estar cerca sobre ese punto, digamos, y en base a eso tienen la distancia mínima. Se calcula la desviación estándar dentro de cada grupo que se va generando. Los clústeres se dividen en uno o más, o de acuerdo a las desviaciones, o sea, si tienen mayor o menor desviación, se van clasificando o se van fusionando de acuerdo a la desviación. Y bueno, realiza una segunda división con los centros de clúster. Y bueno, básicamente vuelve a realizar la clasificación y siempre se basa en la distancia media entre centros. Y bueno, y eso tiene mucho que ver la decisión del usuario. Y después se busca lo que es el promedio entre centros y cuál es el que tiene, digamos, que tiene menor umbral, o sea, menor distancia entre los mismos. Y luego se alcanza un número máximo digamos, del conjunto que está conglomerado. Y bueno, y por el camino se van eliminando clústeres que no están relacionados según el grupo. Y ahí quedan los píxeles solitarios y se vuelve a reclasificar y volver a poner en otro grupo, y si no están como inclasificables. Siguiente. Bueno, acá está una gráfica que yo saqué. Yo tengo ahora después subo de donde saqué esta gráfica, que lo traduje del inglés, digamos. Básicamente ahí muestra un clúster y otro, un clúster A y B, y se ve, por ejemplo, que clúster A, o sea, en el grupo A, es donde se van acumulando más, porque están más cerca, están aparte de otro grupo. Sin embargo, hay otro grupo que tendría que ser 2 o 3 grupos, pero el algoritmo lo que hace es tratar de que sea más sencillo poder clasificarlo. Entonces se utiliza como si fuese una línea de regresión. Y acá donde se muestra, por ejemplo, el punto que está en el medio entre X y Y, eso es también un inconveniente, porque cuando se clasifican se confunden píxeles y se confunden, por ejemplo, el agua con las ciudades. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ya puesta acá en las tablas que básicamente cómo maneja la información. Digamos, van por bandas y después según cada banda van viendo la distancia que hay entre las mismas, digamos. Siguiente. Y bueno, y esta imagen yo saqué de internet, no es de Saga, sino de Envy. Y muestra cómo es de una imagen satelital que utiliza las bandas 4, 5, 4, 3,
la convierto en una imagen clasificada que se nota aún más los píxeles, como, o sea, se notan más los píxeles, por decirlo así, como están clasificados, el otro no se ve tan diferenciado. Siguiente. Está. Y después esto es cómo trabaja, digamos, los parámetros que utiliza, digamos, digamos, por grupos, digamos, los valores. Y eso es todo. Bien. Ahí nomás dejá, porque por ahí vemos algo de la presentación de él, ¿sí? Bueno. Celeste, Eliana, Agustín, ¿se entendió? Yo quiero saber qué eran los clusters. Son los grupos. Ah, está. Porque era todo entendible, pero cuando llegaba a cluster me trababa. O sea, clúster es los grupos, pero es el término que utilizan, digamos. Busqué en bibliografía hispánica y no seguían utilizando clúster, y después fui al diccionario y era grupos. Ah, bien. Es un sinónimo de grupo. O claustro también. Sí, entendí, profe. Es sinónimo de grupo. O conjunto. En ese también usa la mínima distancia. Sí, básicamente es así como trabaja el algoritmo. Busca la distancia, o sea, busca el punto que esté más en el centro del grupo, y luego ese punto tiene que ver cuál es la mínima distancia también. Pero no es también, cualquier distancia. claro, si no la desviación. Ah, La si no entendí desviación. mal, era el desvío estándar, Eliana. Sí, desvío estándar. Sí. Le quería preguntar al profe, porque no creo que pueda contestar Lucas, o capaz sí, no sé. En una imagen, ¿por qué había un grupo que era largo? Ah, eso sabe Lucas, a ver. Anda a tu presentación, Lucas. Bueno, ahí. ¿Qué pasa en el clúster B? En el clúster B, por el algoritmo, cuando un punto está alejado, pero que se toma como referencia la línea de regresión. O sea, cuando dábamos matemática aplicada en lo que es estadística, ¿se acuerdan que había una línea que se mostraba cuando había un punto de acumulación? Se mostraban esa línea de regresión, era más o menos lo que era la tendencia para hacia dónde iban los puntos. Y lo que hace el algoritmo, toma por referencia la desviación estándar, entonces se basa en lo que es la línea de regresión lineal, en la regresión lineal. No sé si me puedo explicar. Sí, ahora sí. Yo entiendo que, este es un algoritmo autoorganizado, ¿sí? Entonces, la participación del usuario es mínima. Nosotros lo único que decimos es queremos 5, 8, 10 clústeres. Entonces, el algoritmo lo que hace es comienza a organizar los datos, ¿sí? Por sus propios medios, por eso es autoorganizado. Ese clúster B, yo entiendo que es un clúster que se formó en un proceso intermedio. Todo eso pertenece a un grupo, pero está claro que la distribución de los puntos no se parece para nada al clúster A. Como que hay dos puntos de acumulación, como decía Lucas, en ese clúster. Entonces, lo lógico es que haya una división de ese clúster. Seguramente, si el proceso de interactivo continúa, se siguen reacomodando los datos, ahí se va a dividir y va a haber dos nuevos clústeres. Yo lo entiendo así.
Habría dos nuevos clústeres y quedarían ese píxel que está en el centro como inclasificable. Ahí está. Puede quedar en alguno. Lo que pasa es que al formarse dos clústeres nuevos, lo que hace el algoritmo es volver a calcular el desvío de ese píxel con respecto al desvío de los grupos. Entonces, va a asignar al de menor distancia, al de menor desvío. Porque en estos algoritmos, Lucas, me parece que también hace una asignación total de los píxeles. Yo no sé si deja píxeles sin clasificar, no estoy seguro. Si no los asigna todos, ocurre esto que vos decís, como está en el medio, queda libre. Pero si no, suele hacer una asignación forzada, entonces siempre va a haber un valor mínimo a un grupo, ¿sí? Entonces va a terminar yendo a ese grupo. Estábamos hablando del desvío estándar. ¿Qué es el desvío estándar? Digo, porque no sé si todos estamos hablando, pero no sé si todos entendemos qué es un desvío. Profesor, Sí, buen día. muy buenos días. Agustín soy. Buen día, buen día. Discúlpeme por ingresar un poco más tarde. No hay problema. Desvío estándar puede ser, profesor, una variación o una diferencia que hay respecto de un promedio de una media. Ujú. O una desviación, como dice el título, digamos. Sí, también lo entiendo como mi compañero, que hay, por ejemplo, valores medios y de ese valor medio se separa porque eso vendría a ser la desviación. Exacto, es una medida de centralidad. Acuérdense de matemáticas, ¿sí? Tienen medidas de distintos tipos. Esta es una de tendencia central o de centralidad. Te dice qué tan lejos está cada observación del promedio, ¿sí? Básicamente es eso. Tienen que imaginarse la curva normal de Gauss, ¿sí? Con un pico. En el pico se calcula el promedio, la media, ¿sí? Entonces, el desvío te dice la distancia o la separación que hay entre cada una de la observación con respecto a la media. Bueno, eso mismo hace este algoritmo. Calcula un promedio para cada grupo de datos y luego lo que hace es comparar la distancia de cada observación con respecto a la media del clúster o del grupo, ¿sí? Entonces, obviamente que va a haber una tendencia a agrupar los píxeles que tienen menor distancia al promedio de cada clúster. Básicamente así es como trabaja. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna otra duda, consulta, sugerencia que le quieran hacer a Lucas? De mi parte, no, profe. No, yo tampoco, profe. Yo me perdí parte de la presentación debido a que alguien tocó la puerta, así que mejor no opino. Bueno, Profe, sí, no, lo único que yo le recomendaría a Lucas, va y a todos los chicos nomás, que cuando hagan una presentación, ya sea para una clase o para presentación a congreso o cualquier tipo de trabajo, que siempre pongan una portada, digamos, porque como dijo hoy usted le conoce a Lucas, pero en el caso que él esté dando exponiendo un trabajo en un congreso, no todo el mundo lo va a conocer, entonces estaría bueno que ponga su nombre, el nombre de la cátedra, el nombre del trabajo y para dar una presentación más protocolar, digamos. Nada más, eso. bien. Sí, eso es cierto, Estefanía. Yo creo que les había dicho, pero Me si olvidé. no, bueno. Bueno, sí, eso es así. Aparte, por una cuestión de formalidad, conviene que siempre lo hagas, Lucas. Sí, porque de ahora en más, en
todos los prácticos, en todas las materias, siempre te van a pedir una portada. Entonces, no hay que olvidarse de esa parte del trabajo. Hablando de portada, Bueno, yo sí ya que la Sí, estoy haciendo recién, ¿está bien si solamente pongo asignatura, mi nombre y el año? ¿O también tengo que poner la carrera y el departamento? podés ponerlo. Total, es una línea más de texto, no creo que implique. Cuanto más datos pongas, para mí es mejor. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, le voy a hacer unos comentarios ahí a Lucas, pero pueden servir para todos. Eh, Estuvo bien la explicación, Lucas. Yo creo que tenés eh, que practicar un poco más la explicación. Eh, me da la impresión de que te costó un poco explicarlo. Eso tiene que ver con que, bueno, cada uno tiene una facilidad diferente o una habilidad diferente para explicar algo en general, ¿sí? Pero me dio esa impresión. Otra cosa, Lucas, es que yo no te recomendaría que cambies los tamaños de letras, por ejemplo. Eso es antipedagógico hacerle leer a los alumnos un, un texto con una letra chiquita y otra más grande. Vos tenés que manejar los equilibrios en la presentación y en lo posible tiene que ser todo homogéneo, ¿sí? Tenés que asegurarte de que todo tenga el mismo tamaño de texto, por ejemplo. Y cuando tenés mucho texto, lo que hizo muy bien Lucas fue, él me mandó la presentación antes, yo no sé, creo que eso no les comenté a ustedes, pero fue el único que me mandó la presentación para que lo vea antes. Eso está muy bien. Yo lo que te decía era que cuando tenés mucho texto, Lucas, tenés que aplicar tu capacidad de síntesis como geógrafo, ¿sí? No está muy bueno leer mucho texto. Tenés que simplificar, tenés que resumir, porque ahí tenés más probabilidades de que te entiendan que poniendo un texto. Ya cuando uno pone un texto largo, normalmente hay una negación a leerlo. Eso ténganlo en cuenta porque les va a pasar como docentes. Cuando tengan que explicar algo, si yo lleno la diapositiva de un texto, quizás me van a leer una o dos veces, pero a la tercera diapositiva ya van a ir a preparar el mate. Y otra cosa que sí me gustó de Lucas, que por ahí no vi en las otras presentaciones, aunque falta la de Agustín, pero ya se los digo antes de que me olvide, es que él puso un ejemplo de clasificación. Eso me gustó. En las anteriores presentaciones yo no vi ninguna imagen clasificada como ejemplo. Y eso está bueno que lo pongan. Otra cosa que también les faltó, eso sí, me parece que hasta ahora a todos, es que pongan una captura de pantalla de cómo trabaja el algoritmo en el software que nosotros utilizamos, en Saga, por ejemplo. Porque muchas de las cosas que nos dicen, que pusieron en la presentación, se aplican a nuestros casos y otros no. Por ejemplo, o sea, para ver la configuración específica que tiene el software cuando estamos clasificando con este algoritmo. Sí, otra recomendación que yo les doy con el tema del PowerPoint es, así como estaba diciendo el profe, de ser más resumido. Por ahí está bueno poner como palabras claves en cada tema. Entonces, a ustedes, si están explicando un tema y se traban o se les olvida algo, leen esas palabras claves y va a ser una ayuda muy importante en su explicación. Claro, es preferible, como les dice Estefanía, poner poco texto, pero palabras significativas, a poner un párrafo de texto liso y llano. No en el caso de las definiciones, porque en el caso de las definiciones sí, normalmente se respeta o se hace una interpretación como hizo Celeste. Pero cuando es una explicación o pasos sucesivos, conviene que sean más reducidas, ¿sí? Total, el floreo a las palabras, eso le agrega cada uno, pero la idea central y principal, eso pueden dejarlo en un texto, no las accesorias, ¿sí?
Bueno, entonces les dije, les estaba comentando lo de ejemplo de clasificación y alguna captura de cómo trabaja el algoritmo. Eso está bueno porque Lucas puso acá, por ejemplo, una... ¿Quién tiene la presentación? Eliana, ¿tenés vos? Sí, profe. Presentala un ratito. Él puso el ejemplo de cómo trabaja el algoritmo, pero con números. Está bien el esfuerzo que hiciste, Lucas, pero lo malo de eso es que no sabemos para qué ejemplo es eso. Y yo estoy seguro de que no es un ejemplo para que se aplique en sensores remotos. La 4, ahí. No. Bueno, eso, por ejemplo, no sé bien qué son esos valores en cada una de las bandas. ¿Es un promedio? No entendí bien qué es esto. Hay una distancia media, pero ¿qué? ¿Esa distancia media es el promedio de qué? ¿De esos Ah, valores? los valores, por ejemplo, en la Por banda ejemplo, en la 1, banda 1, sí, muestran la cantidad de píxeles y en la banda mundo muestran la desviación que tienen en cada clúster, digamos, en cada grupo, en cada bueno, banda. pero fíjate que eso tu cuadro no dice, Lucas, no dice Ujú. desvío, dice el título de cada columna, pero no sabemos qué son esos valores. La verdad que no sé. No sé si para mí es un promedio, Lucas. Es muy probable que en la columna al final, donde dice distancia cuadrática media, a ver, no sé, si querés después calcular, a ver, sumá 56, 18, 20, 21, 35 y 15 y dividirlo por 2, 4, 6, dividirlo por 6 y a ver si te da 26. Ah, busco una calculadora. Bueno, yo imagino que eso es un promedio, pero a ver, no pongan nada que después no lo van a poder explicar ¿sí? Sí, sí. Está bien lo que hiciste. Yo sé que te preocupaste por buscar información para que comprendamos eso. Me parece muy bien. Lo único que les digo que asegúrense que de lo que pongan puedan explicarlo y sepan de dónde lo sacaron. ¿Sí? La siguiente, Eliana. Perdón, la siguiente. La última sería. Bueno, eso. Fíjense, esos valores seguramente están sacados de algún software que hace procesamiento con este algoritmo, pero no sé si se aplica en nuestro caso particular. ¿Vos tenés idea de dónde sacaste esto, Lucas? Envy, o ¿En sea, Envy? claro, o sea, de la información de donde yo saqué, trabaja con Envy. Ujú. Bueno, te digo esto porque el número deseado de clúster 10, pero el número deseado, eso pone el usuario. A eso es lo que voy, que no siempre se va a aplicar a lo que nosotros queremos lograr. Porque cada software, imagínate que este método también lo van a encontrar en Excel y algún software de procesamiento estadístico como SPSS. Entonces, cada software tiene su presentación del algoritmo. Eh, por eso les decía que estaría bueno que por ahí presenten cómo Saga muestra este algoritmo, porque seguramente les va a preguntar el número máximo de clúster que quieren lograr. ¿Sí? Algo así como ahí en la tercera línea. Dice número máximo de clúster. O número deseado, por ejemplo, que es el número que el usuario quiere tener. ¿Sí? A lo que voy es que estos valores pueden cambiar. En todo caso, si vas a dejar esto, poné que es de Envy, Lucas. O hacer una captura de la interfaz del... Yo creo que sería mejor una captura de la ventana donde estás configurando la clasificación. Ahí se va a entender un poco, se va a entender mejor estos valores que pide. ¿Sí? Yo tengo planeado sacarlo. Bueno, como quiera. No está mal, porque eso es lo que te digo.
está bien que la gente vea esto porque con esto se va a enfrentar cuando tenga que clasificar con este algoritmo. Lo que podríamos hacer es ponerlo en contexto, o poner la captura de la interfaz de Saga, o poner la de Envy, la que sea, pero para que vean que eso se aplica a un software en particular. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, ¿pudiste sacar el valor ese? Es como para tener certeza nomás de esto, pero yo creo que es el promedio de toda la fila. Profe, lo calculé y sí es el promedio. ¿Es el promedio? Bien. Entonces, evidentemente esos valores son como el promedio de cada banda. Entonces, al final, bueno, tenemos otro promedio. La última columna también es un promedio de las distancias medias. Bueno, el promedio es importante cuando hablamos de desvíos, como en este algoritmo se trabaja con desvíos. Para conocer los desvíos, sí o sí necesito el promedio, ¿sí? Es decir, la suma de los valores de cada grupo, ¿sí? Una vez que calculo el promedio, recién ahí puedo comparar cada dato con el promedio y así es como obtengo las distancias, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda, consulta o sugerencia? Profe, entonces antes de entregar los Power, agregamos esto de los ejemplos en Saga y las imágenes satelitales. Ok. Me gustaría, sí. Incluso háganlo para practicar, gente. O sea, tomen las imágenes que ustedes ya tienen de muestra, apliquen el algoritmo y a ver qué les sale. Y háganme una captura de una pequeña ventana donde podamos ver el resultado. Yo lo que haría es poner la imagen original y al lado la clasificada, para que veamos un poco el resultado que se obtiene con este algoritmo. Agustín, ¿estás ahí? Sí, profe. La Bueno, verdad te que escuchamos. sí. Bueno, quedé un poco descolocado. Bueno, primero que ¿Por qué? ¿Qué pasó? no, la verdad que hubo muchas aclaraciones y sinceramente me perdí ya. Eh, Ah, lo pero bueno es que bueno. la clase queda grabada. Y sí, la verdad que sí. Bueno, como Lucas no tengo para compartir, pero mi compañera Eliana va a compartir el Power. Gracias, Eliana. Sí, No, sí. no. Bueno, bueno, me voy a presentar. Me conocen todo, pero me presento igual como para practicar. Mi nombre es Agustín Eduardo Mancilla y soy estudiante del profesorado de Geografía. Bueno, esa es la presentación. Como dijo profesor, bueno, tarde, pero no puse los datos personales, digamos, y de la cátedra. Eso es clave y no lo puse, pero bueno. Bueno, en este caso yo voy a hablar del método de máxima probabilidad, o también le suelen llamar método de verosimilitud, método verosimilitud, así es. Eh, este método fue propuesto por Fisher eh, y, pero anteriormente ya hubo un autor que es apellido Bernoulli que ya lo había originalmente ya lo había propuesto, pero de una forma mucho más compleja, si se puede así, se puede ser así. Y Fisher lo que hizo fue darle una parte mucho por ahí, eh, digamos, un poco más simple o para que se pueda entender, digamos, en forma general. Eh, bien, bueno, la fase de clasificación de una imagen satelital son tres, como conocemos: fase de entrenamiento, fase de asignación y fase de comprobación o verificación de resultados. En especial la que me toca, digamos,
más precisamente la fase de asignación, que se divide en un método supervisado y en un no supervisado. Cuando hablamos de método supervisado, hace referencia a que el usuario conoce el lugar de estudio o conoce el campo a trabajar, digamos. Y en el método no supervisado hablamos de, en el sentido de que tenemos eh, que es posible que se conozca o no el lugar, pero tenemos que tener una mayor capacidad de interpretación de las imágenes. En el método supervisado, bueno, encontramos cuatro clasificaciones que son el mínima distancia, paralelepípedos, máxima probabilidad y el de random forest. Y bueno, el método no supervisado, el isodata o el k-means. Más precisamente, bueno, ahí pasamos de Filmina y entramos ya en el concepto, digamos, en sí de la clasificación que estamos estudiando, que es de máxima probabilidad. Bueno, este método considera que los niveles digitales en el seno de cada clase se refiere, creo, profesor, si no me equivoco, cada clase se refiere a la cobertura, si se puede decir, y cuando habla de seno, habla de esencia de la cobertura, en donde primeramente se ajustan en una distribución normal. Es decir, como dice en la segunda parte, puede pertenecer a cualquier categoría. Ahora, un píxel siempre va a tener la probabilidad, como explicaba, de ir a cualquier categoría, pero va a tener una asociación o una afinidad con una categoría. Siempre va a tender a tener a una probabilidad, a una cierta afinidad. De una vez que se concreta este proceso, la asignación de píxeles, la asignación de píxeles de las distintas clases o coberturas, se pueden establecer unos umbrales de probabilidad, en este caso para cada categoría. Acá yo encontré una imagen como para ejemplificar, para poder entender, digamos, el concepto en sí. Cuando habla de unas series de elipses, como dice, elipses redondeadas o líneas de isoprobabilidad, son digamos, líneas o trazados que unen iguales puntos de probabilidad, donde el píxel va a pertenecer a una clase o a una categoría donde resulten los valores mucho más probables, digamos. Acá, bueno, acá los toma como ejemplo como centroides. Y pasamos a la otra filmina. Y acá en este caso podemos explicar que el método de máxima probabilidad tiene una especie de complejidades o inconvenientes a la hora de trabajar con la misma. Y dice que, bueno, el principal inconveniente de la clasificación de máxima probabilidad es la gran cantidad de números o cálculos necesarios que se necesitan para clasificar cada píxel. Particularmente se trata de un gran número, en el caso de que se trate de un gran número de espectrales o de gran número de espectros. Va a tender a, es decir, computacionalmente, el máxima probabilidad va a tener muchos cálculos y va a tener en cuenta la cantidad de espectro a trabajar. Es uno de los que son más complejos y tienen mayores inconvenientes, pero a su vez es el que más se utiliza, es el que tiene mayor mayor robustez o mayor grado si se puede decir, de fidelidad a la hora de hacerle estos cálculos, digamos. Y bueno, la otra filmina ya es la bibliografía que trabajé con el libro de Chubieco, es decir, de Chubieco justamente, y una página y una web de internet. Ahí en la otra está. Sí, ahí está. Ahí ya pasó la compañera.
Y eso, profe. Creo que igualmente me parece que le hice muy resumido, disculpe. En realidad yo en la clase pasada le iba a presentar un Word que tiene más o menos 2 hojas y bueno, creo que me pasé del resumen. Es decir, traté de resumirlo No sé. mucho. Vamos a ver qué dicen tus compañeros. Ahí nomás déjalo, Eliana, por favor, por si le preguntan algo. Bien. Celeste, Lucas, Eliana, ¿alguna duda, consulta? Sería lo que entendí, ¿no? Que los chiles tienen mucha probabilidad de ir a ciertas categorías, pero va a tener la afinidad de ir con una. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Así es, exactamente. Sí, profe. Sí, siempre va a tender a tener la probabilidad de pertenecer a una cierta clase o cobertura, pero se va a presentar en todas, digamos. Y eso, por las dudas, no sabes con qué, cómo se lo tiene en cuenta que tiene mayor afinidad. ¿Cómo? O sea, ¿usa algún método para saber cuál tiene mayor afinidad? Si el método de probabilidad utiliza otro método, O sea, me refiero a que, por ejemplo, en el de Lucas y en mi caso era la mínima distancia y la desviación estándar. Claro, eso es lo que yo también tengo una duda, porque, o sea, dentro de los cálculos de probabilidades hay varias fórmulas para calcular la probabilidad de un grupo, por ejemplo. Al menos eso en matemática aplicada. la verdad que es muy buena la pregunta de Eliana, pero voy a tener que rever un poquito esa parte. No quiero decir cualquier cosa, perdón. No se hace esto, pero perdón. No, para eso está la clase. Yo la verdad, profesor, le soy sincero. Hay una Sí, parte que habla de la varianza y la covarianza, eh, que se puede tomar como referencia para estudiar el método, pero en realidad lo vi porque no estaba seguro cómo explicar, porque no tenía muy cierto, digamos, esa parte Ahí, estadística, no la tenía muy asimilada, por eso no quise. ahí está, ahí me contestaste, por medio de la varianza. ¿qué era la varianza? También se lo puede tomar como un método de centralidad. Sí, es una medida más de dispersión que de centralidad, Ah, claro. porque te dice qué tan distinto es cada observación con respecto al promedio. Sí, la varianza más es una medida de dispersión. Sí, acuérdense que esto también es un método supervisado, ¿sí? Entonces, como yo tomo muestras, con esas muestras yo tengo un perfil espectral, digamos, de los píxeles. Lo que hace el algoritmo básicamente es calcular eh, eh, la probabilidad de que el resto de los píxeles se parezcan a esa muestra. Entonces, la asignación al final termina siendo, como ya lo dijo Agustín, eh, el píxel termina siendo asignado a aquel grupo donde la probabilidad es mayor. ¿Esa probabilidad de dónde viene? Bueno, de qué tanto se parezcan los niveles de reflectividad de cada píxel con respecto a la muestra, ¿sí? Cada muestra tiene un perfil espectral. Partamos de ahí. Entonces, ¿cómo hace la distribución? Bueno, en este caso no calcula la distancia, sino que calcula probabilidades, ¿sí? Que también es una forma de verlo como de distancias, es diferente, pero es algo parecido, ¿sí? Entonces, cada píxel se calcula la probabilidad de cada píxel para cada uno de los grupos. ¿Qué grupos? Los que definió el usuario, ¿sí? Entonces, hay una probabilidad de cada píxel a todos los grupos. Y al final, ¿a cuál se asigna? Bueno,
al grupo con el cual tiene la mayor probabilidad calculada, ¿sí? Hay un píxel que tiene una distancia mínima, por ejemplo, con el agua y una máxima con, no sé, la vegetación o el suelo desnudo. Y bueno, como es mínima con el agua, ese píxel termina siendo asignado a esa categoría. Y así es como sucesivamente va repitiendo el algoritmo la asignación de cada píxel. Profe, es decir, Agustín, sería la esperanza de que eso suceda, digamos, o más o algo menos. así, más o menos, sí. Lo que sabemos es que hay una probabilidad calculada para cada uno de los píxeles. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿y al final a dónde va, finalmente a dónde se asigna? Bueno, se asigna a la categoría donde la probabilidad es máxima, donde la afinidad es mayor. Lo podemos ver de distintas formas, pero en este caso, como calcula probabilidades, la respuesta sería, se asigna donde la probabilidad es más alta. Y sería que se asocia al que tiene menor variabilidad. Exactamente. También lo podríamos ver de esa forma, donde la varianza es menor. Viste que este trabaja con un cálculo de varianza. Ahora sí entendí. Bueno, igual hay algunas cositas que podrías completarle, Agustín, en tu presentación, estas cosas. Yo creo que si el algoritmo trabaja con una varianza, deberías mencionarlo en tu presentación. Sí, sí, profe, sí, así es. Sí. Toda esa, la segunda, donde él hace como un estado de situación, digamos, como presenta el contexto de los algoritmos. Eso es importante porque si alguien agarra su presentación y empezamos directamente con que un algoritmo, con el random forest o con el paralelepípedo, no tenemos este contexto de que estamos hablando de métodos de clasificación de imágenes satelitales, ¿sí? Entonces, esto me parece que también estaría bueno que estén en sus presentaciones. La misma recomendación que le di a Lucas, Agustín, yo no mezclaría tanto tipos de letras y sí, por ejemplo, agrandaría el tamaño de las letras para que se puedan leer mejor, ¿sí? Le daría mayor uniformidad y para que sea más legible, aumentaría el tamaño de las letras, por ejemplo. Bien, sí, está perfecto, Bueno, profesor. si quieren mandarme una vez que termine la presentación por correo, me la pueden enviar o si no, yo voy a habilitar una carpeta donde pueden subir y vuelvo a revisar. Pero bueno, no sé si estuvieron tomando nota de los comentarios. Bueno, igual quedan en el video todas las sugerencias hechas, ¿sí? Sí, Así profe. que bueno, si no quedan más consultas, damos por finalizada la clase.